Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo calcular, cómo encontrar las expresiones de la energía cinética y la energía potencial de un sistema mecánico. En este caso de una sola masa. Va a ser el ejemplo del péndulo que ya conocemos. Y vamos a verificar cómo calcular la energía cinética y la energía potencial del sistema. Y voy a hacer algunos comentarios porque parte de los siguientes videos nos vamos a quedar en la parte teórica en este tema y vamos a empezar a ver algunas de las herramientas que podemos utilizar para calcular la energía cinética principalmente de sistemas más complejos. Pero bueno, para el caso del péndulo no debe de haber mayor complicación. Vamos a ver las ecuaciones. Entonces vamos a recordar la energía cinética primero. Es un medio de la masa por la velocidad, la velocidad al cuadrado. En este caso, esta velocidad es la norma del vector de posición al cuadrado. Entonces primero tenemos que calcular el vector de posición, que ya lo hemos calculado en otro video. El vector posición en x es esta distancia, en este componente, y en y es este componente. Entonces, bueno, x1, x2, ¿no? Y es x2, ¿no? Para usar la notación de siempre. Entonces tiene los componentes x1 y x2, y estos están relacionados con el ángulo θ, que ya hemos visto que Q va a ser nuestro ángulo θ, como L seno de θ, bueno, Q, y menos L coseno de Q. Entonces aquí es L seno de Q y menos L coseno de Q. Entonces para calcular el vector velocidad tenemos que derivar con respecto del tiempo el vector de posición r. Por lo tanto, bueno, tenemos r punto, tendríamos, bueno, q depende del tiempo, es importante aquí, estos son componentes que dependen del tiempo. Entonces la derivada con respecto del tiempo del primer componente es lq punto. Voy a ponerle q1, hay una sola coordenada generalizada y es q igual a θ. lq1 punto por la derivada de seno es coseno de q1, y el segundo componente es lq1 punto por seno de q. Voy a omitir el argumento de q, pero sabemos que q1 depende del tiempo. Ahora tengo que calcular la norma y elevarla al cuadrado. Bueno, la norma elevada al cuadrado es simplemente el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado. Eso lo podemos hacer rápidamente. Entonces, eso nos queda L por Q1 punto por coseno de Q1. Bueno, vamos a ponerlo al cuadrado de una vez. Más L cuadrada, Q1 punto cuadrada, seno cuadrado de Q1. Esto lo podemos factorizar y nos va a quedar L cuadrada por Q1 punto al cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado. Que esto que está aquí, pues es 1. Por lo tanto, el vector velocidad al cuadrado es L cuadrada, bueno, la norma del vector velocidad al cuadrado, o esta expresión, es L cuadrada por Q1 punto al cuadrado. Y simplemente, bueno, ya sabemos que la masa es constante, es conocida, por lo tanto la energía cinética es un medio de esa masa por L cuadrada Q1 punto cuadrado. Ahora vamos a ver la energía potencial. La energía potencial, vamos a dejar aquí, este ya es la energía cinética de nuestro péndulo. La energía potencial, aquí tenemos que analizar, no lo anoté, pero la única fuerza que está actuando aquí es la debida a la gravedad. Por lo tanto, esa fuerza, lo voy a escribir de esta manera: Fg es Fg como vector, tiene los componentes Fx1 y Fx2. En x1, en el eje x aquí, el componente es 0, pero en el eje x2 es menos
la masa por la gravedad, ¿no? Que ya conocemos. Ahora, si yo conozco esta fuerza y sé que esta fuerza es conservativa, ¿de acuerdo? Es una fuerza conservativa. Entonces quiere decir que yo la puedo obtener de una función de potencial. Entonces el potencial debido a la gravedad, ¿no? En X, ¿no? Tendría este término que está aquí, el primero, este sería menos la derivada de BG con respecto a X1, y este que está acá es menos la derivada de BG con respecto a X2. Por lo tanto, quiere decir que no depende de X1, no hay, digamos, la función de potencial de gravedad no depende de la posición en X, solo depende de la posición en Y, bueno, en este caso X2, y para recuperarla, pues simplemente tengo que integrar, ¿no? O integrar con respecto a las variables, quiere decir que VG es una función de X2 nada más, no depende de X1 y podría tener alguna constante, ¿no? Entonces, de aquí tendría que, si yo integro esta parte de aquí, no lo voy a escribir de esa manera, esto es menos mg, entonces este es igual a 0. De aquí, pues yo obtengo los componentes, ¿no? Yo obtengo que el componente de x2 sería mgx2 y podría tener una constante, ¿no? Si yo derivo esta función v con respecto a x1 me da 0 y si yo lo derivo con respecto a x2 me da mg y le tengo que cambiar el signo y esa es la fuerza en el componente x2. Entonces la función de potencial, esta c la voy a considerar 0, en realidad no es importante. De hecho tiene que ver incluso con la referencia que estemos tomando. Entonces esta función de potencial, por esta razón yo puedo darle el 0 aquí o podría darle el 0 hasta acá abajo. Entonces esa es una de las razones por las cuales la función de potencial de la gravedad pues no necesito una referencia en este enfoque. Claro, más adelante, de hecho en mecánica analítica 2 vamos a ver más información, vamos a tener más información y más detalles sobre qué implica el potencial gravitacional. Ahorita lo vemos simplemente como que lo podemos deducir a partir de la fuerza de gravedad o que existe ese potencial que nos da la fuerza de gravedad. Tiene implicaciones mucho más grandes este potencial y la interpretación cambia mucho. Pero ahorita, a partir del enfoque energético, o esta parte que estamos analizando simplemente desde la mecánica clásica, la energía cinética y la energía potencial, esta parte pues este es el potencial gravitacional, ¿no? MGH, ¿no? Normalmente lo conocemos como MGH, es la función del potencial debido a la gravedad. Aquí h pues es el cambio en este sentido, ¿no? La distancia más bien en este sentido. Por lo tanto, entonces me quedo con esta expresión, esta es la energía potencial de mi péndulo, es masa por gravedad por la posición en la que yo esté, ¿no? Yo estoy diciendo que aquí, en el punto en el que está aquí, ese es el detalle interesante. ¿Cuál sería entonces aquí x2? Si x2 está el péndulo está apuntando totalmente a la dirección de acá abajo, pues x2 sería menos l totalmente, ¿no? El x2, si está en la posición de equilibrio vertical apuntando hacia abajo, x2 valdría exactamente menos l. ¿Cuándo valdría 0 el potencial gravitacional? Pues cuando la masa esté aquí, cuando esté, digamos, con un ángulo de 90 grados con respecto a la vertical. Ahí tendría un potencial de 0. Si está en la posición de hasta arriba, tendría un potencial mgl, ¿no? Entonces el máximo potencial sería
mgl en esta posición, y el mínimo potencial sería menos mgl. Son los dos puntos en los cuales tenemos el máximo y el mínimo potencial o el mínimo o el máximo valor de la función b. De acuerdo, entonces ya tenemos la energía cinética. Esta es toda la energía potencial, perdón. Es todo esta BG, pues nada más, no hay otro componente, no hay otro campo que afecte nuestra masa, y terminamos como para escribiendo, ¿no? Vamos a escribir la expresión de energía, ¿no? La energía cinética más la energía potencial. Tenemos un medio de la masa por L cuadrada por Q1 punto cuadrado más, ¿no? Por ejemplo, en el punto inicial podría ser aquí condición inicial, ¿no? La velocidad inicial, más la masa por la gravedad. Ahora x2 tiene que estar todo en función, eso es importante. X2 pues lo tenemos que dejar expresado. Si esto lo estoy dando en Q, también esto tiene que estar dado en Q. Entonces x2 es x2 sabemos que es con el vector r, es menos L coseno de Q1. Entonces menos L coseno de Q1, nada más sustituyendo. Entonces de aquí tendríamos que la energía potencial es menos mgl coseno de Q1, ¿no? Entonces tendremos aquí menos, aquí sería menos por menos más, perdón, más por menos menos, tenemos aquí menos mgl coseno de Q1 en la posición inicial, en el ángulo inicial, ¿no? Este sería energía cinética y potencial inicial, ¿no? Bueno, lo voy a poner más claramente para que esté correcto. Energía cinética y potencial. Recordemos que esto depende de la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética depende de la velocidad, entonces punto de 0, más la energía potencial, nada más depende de la posición, Q de 0, ¿no? Aquí sería como vector, en este caso hay un solo elemento de este, es un escalar nada más, entonces Q y Q1 son lo mismo. Y obviamente la energía final pues sería evaluar, ¿no? En un punto final, ¿no? Para algún tiempo final, más o menos, y es exactamente la misma expresión, pero en ml cuadrada Q1 punto cuadrado de TF menos mgl coseno de Q1 de TF. Entonces estas dos cantidades tienen que ser iguales por el principio de conservación de la energía. Por lo tanto, si nos dan una cierta cantidad inicial por ejemplo, nos dan la velocidad inicial y la posición inicial, no podemos resolver de manera única las posiciones y las velocidades finales. Todavía nos hace falta información porque tendremos una expresión aquí. Lo único que sabríamos es que toda esta expresión tiene un valor, ¿no? Que es el valor inicial que nos está dando, tiene que ser el mismo valor final. Hasta ahorita es la única información que, digamos, nos es útil. Para cualquier tiempo, para cualquier tiempo en el que dure el movimiento en la trayectoria del sistema, ¿no? Si yo estoy moviendo el péndulo, ¿no? Y va haciendo esto el péndulo, ¿no? Para ciertos instantes. Entonces yo sé que la energía que hay para un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiene que ser la misma energía total, ¿no? Todo esto es un valor constante.